Insatisfacción. No sintiendo el victimario gran cosa o absolutamente nada, aparece la decepción o incluso la depresión. Esto puede conducir a la decisión de seguir matando, perfeccionando o mejorando la forma de proceder. Y en el caso de que las sucesivas muertes no activen la adrenalina hasta los niveles esperados, pudiera ser que se interrumpa definitivamente la búsqueda o bien que se prosiga incursionando en una carrera criminal sin fin, con la esperanza de que en algún momento se obtenga cierta cuantía significativa de gratificación. El hecho de no sentir nada en especial tras la comisión de una muerte, ni siquiera el asomo del sentimiento de culpa consciente, puede conducir por otro derrotero al homicidio. El victimario no dudaría en eliminar a todo aquel que le estorba o genera malestar, buscando así un estado de tranquilidad y sosiego, si es que no puede acceder al éxtasis, a la euforia. Teniendo en cuenta los dos estados anímicos que pueden darse como consecuencia de un crimen, consideraríamos que ciertos victimarios están inmersos en una labor de búsqueda, a través de la cual contactar con su capacidad de sentir, una capacidad de sentir con la que otras personas contactan dentro de los límites o causas de la convivencia, tal como lo expresa Erich Fromm. El hombre no puede vivir como un mero objeto, como dados arrojados de un cubilete. Sufre gravedad cuando se ve reducido al nivel de una máquina de alimentar o engendrar. Aunque tenga todas las seguridades que quiera, el hombre ansía lo dramático y emocionante, y cuando no puede hallar satisfacción en un nivel superior, crea para sí el drama de la destrucción, ya sea a través de relaciones de convivencia o, por el contrario, de manera criminal y violenta. Se busca la conexión con la capacidad de sentir, pues el ser humano precisa disponer de algo que le impresione cada cierto tiempo, que le confirme su condición vital, existencial. Y es en este sentido que los episodios emocionantes son contemplados como fórmulas para despertar del letargo existencial en que uno puede encontrarse, para sentirse vivo. De lo contrario, es probable que se apodere del sujeto en cuestión una terrible desesperanza. La depresión existencial, la actividad deambulatoria cargada de negatividad. En suma, la muerte en vida. Así se entiende que en ciertos casos, en los que se recurre al drama de la destrucción, se presente la necesidad de sentir que alguien puede reaccionar, a alguien a quien se le puede hacer algo, alguna acción que ponga fin a la monotonía de la experiencia cotidiana. Matar es un modo de sentir que uno es y que uno puede causar un efecto en otro ser. Pareciera que el victimario reclamara a la víctima que se constituya en una especie de agente sanador o reparador de su incapacidad para sentir, lo máximo el goce. Por tal motivo es importante saber qué significan para él las relaciones con los otros y cómo estos han respondido a sus demandas y necesidades a lo largo de su vida, sea ello cierto o no en la realidad, pero viviéndolo él como verdad de acuerdo a su visión, su subjetividad. Hay que intentar adentrarse en sus sentimientos, en su particular universo psíquico de fantasías y razones por las que él se ve impelido a dañar o eliminar a ciertas personas. Y he aquí al respecto las siguientes preguntas. ¿A quién o quiénes representa la víctima? Además de señalar al victimario mismo, que no se quiere reconocer en ella y que mata, sepulta y niega lo intolerable de sí mismo, que se desprende alcanzar o colmar mediante cierto tipo de homicidio, que se anhela a través del mismo, de dónde procede la incapacidad de sentir, tendrá que ver con algo externo o bien con algo de procedencia interna. Para poder reflexionar sobre estas preguntas voy a revisar dos tesis freudianas sobre la agresión. 1.5. Respuesta frente a lo displacentero y pulsión de muerte. En Los instintos y sus destinos, en 1915, Freud comenta que el objeto es aportado primeramente al yo, por los instintos de conservación, que lo toman del mundo exterior y no puede negarse
que también el primitivo sentido del oído es de la relación contra el mundo exterior, ajeno al yo y aportador de estímulos. El odio se dirige a aquellos objetos que dispersan sensaciones desagradables, independientemente de que el displacer tenga que ver con la frustración de una satisfacción en el área sexual o en el área de las necesidades de supervivencia. Puede decirse que se trata de un sentir dirigido a objetos que en mayor o menor grado afectan o amenazan la posición existencial. De hecho, el verdadero prototipo de la relación de odio no procede de la vía sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y mantención. En la medida que el odio condensa los ánimos destructivos para con un objeto en presencia del cual se han de soportar situaciones de molestia y tormento, el yo busca su alejamiento o distanciamiento cuando no logra hacerlo desaparecer definitivamente. El amor tendría que ver con la motilidad del yo para acercarse a todo aquel objeto que se presenta como fuente de placer. Así, cuando del objeto emanan sensaciones agradables, el sujeto busca su compañía y también hacerlo parte integrante del yo. Observamos entonces que la agresión es planteada por Freud en 1915 como una reacción ante las frustraciones que emerge, según él, para alejarse del objeto odiado al mismo tiempo que para alcanzar y mantener la relación con el objeto de amor, dispensador de gratificaciones. Logra su propia desaparición. Se trataría de la tendencia hacia lo inorgánico, la nada, el hecho de tomar como premisa de estudio la pulsión de muerte trae consigo postular un masoquismo primario, un masoquismo que sería anterior a cualquier tipo de ataque contra algo o alguien, de tal manera que la pulsión destructiva vendría a ser la vuelta hacia afuera de cierta cantidad, no en su totalidad, de la pulsión de muerte. Alguna cuantía de la misma quedaría siempre inmanente al sujeto, dentro de sí, como residuo inexistible que no puede ser externado y que actuaría subrepticia y silenciosamente contra él. Como lo comenta el propio Freud en El malestar en la cultura 1930. Al sintetizar sus ideas de 1920, las manifestaciones del Eros eran notables y bastante conspicuas. Bien podía admitirse que el instinto de muerte actuase silenciosamente en lo íntimo del ser vivo, persiguiendo su desintegración, pero esto naturalmente no tenía el valor de una demostración. Progresé algo más, aceptando que una parte de este instinto se orienta contra el mundo exterior, manifestándose entonces como impulso de agresión y destrucción. De tal manera, el propio instinto de muerte sería puesto al servicio del Eros, pues el ser vivo destruiría algo exterior, animado o inanimado, en lugar de destruirse a sí mismo. Cuando se adopta como hipótesis válida de trabajo la pulsión de muerte, se corre el riesgo de explicar un sinnúmero de conductas destructivas y autodestructivas tan solo en función de su intervención y fuerza con que operaría. Es así que en ocasiones, pasándose por alto el contenido psicológico, el significado que cada acto nos permite adentrarnos en su subjetividad, se ofrecen respuestas huecas y vacías. No hemos de olvidar que toda conducta humana, otra cosa es que lleguemos a descifrarla o no, es comprensible a la luz del lenguaje del inconsciente. Incluso el ánimo de matar en sus diversas modalidades, con unas armas u otras, con ensañamiento o no para con la víctima, y aun cuando ésta no le haya desafiado ni hecho nada anteriormente al victimario, en este caso, la ausencia de provocación puede serlo desde la dimensión real, pero a nivel inconsciente el victimario se considera llamado a actuar contra la víctima por lo que ella personifica y le manifiesta verbal o físicamente, directa o sutilmente. Ya se trate la víctima de un familiar, amigo o desconocido, siempre representa algo para el victimario,
A decir verdad, no hay prácticamente ninguna persona que nos resulte totalmente extraña, puesto que solemos relacionarla o vincularla con ciertos objetos internos, objetos pobladores del universo psíquico. Por consiguiente, aferrarse a la cuestión biológica de manera prematura no implica otra cosa que soslayar un análisis psicológico que nunca ha de estar ausente. Dicho de otra manera, la pulsión de muerte no debería utilizarse para dar por zanjado el estudio sobre la violencia, como si sobraran otras explicaciones, sino que en todo caso debería ser el punto de partida para conocer el mundo fantasmático de quien en determinado momento es dominado o poseído por la tendencia a lastimar al otro y o a sí mismo. 1.6. Acerca de la naturaleza humana. Con la concepción de la pulsión de muerte, Freud sostiene la existencia de una tendencia destructiva que es primaria, innata y cuyo primer destinatario objeto es el propio sujeto, el cual, para poder escapar, por lo menos temporalmente, de la amenaza interna de ser aniquilado, se ve en la necesidad de atentar contra el mundo exterior, como si tuviéramos que destruir otras cosas y a otros seres para no destruirnos a nosotros mismos. Y ello entronca con la noción de que el hombre es un lobo para el hombre, pero ¿es todo ser humano una amenaza real para el prójimo? ¿Es siempre así? Entonces, porque hay una gran variabilidad en la frecuencia de las manifestaciones destructivas entre los individuos de una misma comunidad o entre los diferentes grupos sociales o culturales, porque unos individuos o grupos son generalmente pacíficos mientras que otros son habitualmente violentos, porque en bastantes ocasiones quien resulta muy dañino con los demás lo es también consigo mismo. He ahí varias preguntas, como contrapunto a la formulación antropológica freudiana, y como ejemplo una lectura diferente acerca de los fenómenos violentos, resulta interesante el planteamiento de Wilhelm Reich. Consideremos al respecto algunas de las frases referidas por él. Freud descubrió que el contenido del inconsciente en los neuróticos, es decir, en la inmensa mayoría de personas en nuestra civilización, es esencialmente impulsos infantiles crueles y antisociales. Es exacto, pero así se dejaba en la sombra el hecho de que el inconsciente contiene también impulsos que representan exigencias biológicas naturales. La experiencia clínica de análisis individual nos enseña que la renuncia duradera a un impulso antisocial es posible solo si la vida sexual está en orden, es decir, si no hay represiones sexuales que presten sus fuerzas a los impulsos que se han de reprobar. Esos impulsos asociales que colman el inconsciente son malignos y peligrosos solo en la medida en que está bloqueada la descarga de energía a través de una vía natural de amor. Freud consideraba que el instinto destructivo, al igual que la sexualidad, era un instinto biológico primario. Mientras tanto, yo había demostrado que la intensidad de los impulsos destructivos depende del grado de éxtasis sexual. Cada tipo de acción destructiva es por sí mismo la reacción del organismo a la ausencia de gratificación de alguna necesidad vital, especialmente la sexual. La perversión llamada sadismo, el impulso a satisfacerse hiriendo o destruyendo el objeto, es una mezcla de impulsos sexuales primarios e impulsos secundarios destructivos. El masoquismo es la expresión de una tensión sexual que no puede ser descargada. Se causa inmediata, es la angustia de placer, es decir, el temor a la descarga orgástica. Muchos pacientes desarrollaban secundariamente una actitud masoquista de deseos de ser castigados, de dañarse a sí mismo o de adherirse a sus neurosis. Por otra parte, en el suicidio observamos una venganza inconsciente contra otra persona con la cual el paciente se identificaba o una manera de escapar a la presión de situaciones vitales demasiado complicadas. Nunca pude encontrar en mi trabajo clínico una voluntad de morir, un instinto de muerte como impulso primario, correspondiendo al instinto sexual o a la necesidad de alimento. Todas las manifestaciones psíquicas susceptibles de interpretarse como instinto de muerte
demostraban ser producto de la neurosis. ¿Sabe usted lo que son los pantanos? Agua paralizada, degradada, que no fluye, que no experimenta metabolismo alguno. Freud trataba de captar esa casualidad. Hacía yo el término instinto de muerte. Esto era un error, porque no es algo que quiera el organismo, es algo que sucede al organismo, por tanto no se trata de un instinto.